Bien, amados, buenos días. Estamos en el tiempo del Instituto Bíblico Radial, miércoles, jueves y viernes de 8 a 10 de la mañana, en el cual estamos teniendo este lapso intermedio entre la materia de Teología 2 y la que iniciaremos posteriormente, que será Apologética y Escatología. Estamos invitando a todos que tengan ánimo, que continúen adelante para que lo que bien empecemos, bien terminemos y todos, para la gloria de Dios, estemos siendo capacitados y preparados en poder llevar su palabra con mayor eficacia y eficiencia. Bien. Si usted tiene en estas 2 horas que estaremos transmitiendo, usted tiene alguna duda de algún texto bíblico, alguna situación muy particular, que sea bíblicamente hablando, puede usted llamarnos y nosotros trataremos de ser útiles para usted, contestando su duda, y de esta manera prosperemos todos en la bendita palabra. Bien, estamos en el tema del quebrantamiento del hombre exterior. Este es un seminario que está dando el Instituto Bíblico, considerándolo importante, porque solamente dejando de ser nosotros lo que somos, podemos ser útiles para la obra de Dios. Nosotros tenemos demasiadas deficiencias, formas de pensamiento contrarias a la voluntad del Señor, y a veces somos muy voluntariosos en hacer las cosas a nuestra manera, y eso nos acarrea verdaderamente que nos esforcemos mucho, que inclusive hagamos inversiones económicas muy fuertes y no tengan resultados, porque la obra de Dios se hace solo bajo la dirección del Espíritu Santo. Y no olvidemos, según dice 1 Corintios 12, el Padre es el que manda las operaciones. O sea, Él dice, instruye y ordena lo que debemos de hacer y dónde debemos de estar. Esto es muy importante para que no hagamos obras muertas que solamente el hombre exterior hace, porque tenemos el sentir, porque creemos que debemos de hacer tales cosas sin consultarle a Dios, y obviamente eso no tiene resultado, por lo menos no en proporción a lo que nos esforzamos. ¿Por qué debe ser quebrantado mi hombre exterior? Para que dejemos de obrar como obrábamos en el mundo, para que dejemos de que nuestra alma tome control de nuestras acciones, para que de esta manera nuestra vieja forma de vivir no siga influyendo en nosotros. Necesitamos tener el carácter de Cristo, la mente de Cristo y el propósito que Cristo tenía, que era glorificar al Padre y vivir bajo su obediencia. Por eso tenemos que tratar de menguar en todas aquellas áreas que se oponen, y esto es lo que significa la cruz. El Señor Jesús subió a la cruz habiendo quebrantado totalmente el hombre exterior, no el suyo, porque el suyo era puro, no había pecado, Él no había faltado en nada, pero estaba llevando la rebelión, la desobediencia, el pecado de todos nosotros. Entonces ese hombre de pecado que estaba en nosotros es llevado a la cruz, y ahí ser quebrantado, ser vencido, ser dominado. Amén. Y eso es lo que nosotros, cuando Él nos dice toma tu cruz y sígueme, no se refiere a que debemos de estar sufriendo todo el tiempo, no. Significa que nosotros también debemos de llevar nuestro hombre exterior y llevarlo a la cruz, para que ahí se entregue lo que éramos, sea destruido el hombre de pecado, ¿verdad? Ahí
nazca de nuevo totalmente la nueva criatura, ahí se han destruido todas nuestras opiniones personales, todos nuestros métodos estadísticos, administrativos, de mercadotecnia cristiana, toda la sabiduría animal, terrenal y diabólica, todo el egocentrismo en el cual queremos obrar para nosotros adquirir reconocimiento y gloria de hombres, todos los vicios inclusive que hemos adquirido de alimentación, los vicios en los negocios. ¿Para qué? Para que nos vayamos alineando a lo que las Escrituras demandan. Ahí quedarán todas nuestras tradiciones, nuestras costumbres, malos hábitos, en fin, el hombre exterior que se había construido durante todo nuestro tiempo que estuvimos en el mundo, ese tiene que ser llevado a la cruz. ¿Por qué? Porque necesitamos resucitar. Porque el cuerpo, el hombre que va a entrar, mi hermano, a los cielos es el hombre interior. Necesita pues resucitar el hombre interior, para eso tiene que morir el viejo hombre. Amén. Y así el Espíritu en su plenitud pueda tener comunión con el Espíritu Santo y podamos recibir todo lo bueno que viene del cielo. Bien, entonces, necesario, es indispensable, este sí es un asunto que no puede quedar a criterio de nosotros, a elección de nosotros, sino es una condición indispensable para la liberación del espíritu y poder hacer la obra en el espíritu. De lo contrario, seguiremos obrando en la carne, ¿verdad? Y ya hemos visto que la carne no se sujeta a la ley de Dios, no puede ni quiere, dicen las Escrituras, y esto lo debemos de entender. Ahora bien, cuando el espíritu ha sido liberado de la influencia y aún del dominio del hombre exterior, nosotros tenemos a un espíritu disponible, obediente, entendido de las cosas celestiales. Amén. Y de esta manera podemos nosotros ser útiles, muy útiles, eficaces y eficientes en el reino de los cielos. Y esto es el significado de la cruz. Todos tenemos que llevar nuestro hombre exterior a la cruz. Bien, ¿por qué no lo llevamos? Bueno, muchos cristianos no han visto la gloria de Dios, no han visto la mano de Dios en acción y por lo tanto consideran que con la vida que llevan es suficiente. No han tenido la experiencia, una experiencia personal con nuestro Señor Jesucristo y por lo tanto no ha sido impactado su espíritu y viven una vida de religiosidad tal como la vivían antes en el romanismo, ¿verdad? Son frecuentadores los domingos, gente que da limosna en las ofrendas, gente que sirve inclusive, amén, haciendo muchas cosas en la congregación, como antes que iban a barrer en los templos, lo siguen haciendo ahora. Entonces es una continuidad de la costumbre religiosa que tenían y no han tenido su contacto personal con Jesús que les impacte su espíritu, que verdaderamente los saque a vida nueva, y entonces continúan haciendo esa vida tradicional, esa vida de costumbres, ¿verdad? Y no le dan la oportunidad a su espíritu de que vea la luz resplandeciente de Cristo en nosotros. Este tipo de gente, de personas, ve todavía
trata a los hombres como se trataba en el mundo. Sus adversarios son los mismos hombres, discuten con los hombres, juzgan a los hombres, murmuran de los hombres. Amén. Se olvidan que no tenemos lucha con carne ni sangre y no pueden entenderlo porque todavía la luz de su entendimiento está embotado, ¿verdad? No se les ha quitado ese velo de religiosidad que hay en ellos y por lo tanto no pueden saber que no es el hombre el que obra, sino los espíritus que influencian sobre los hombres. Y entonces sigue siendo una vida de contienda, una vida de discusión, una vida de enojos, envidias, codicias, y eso hace verdaderamente muy pesada la carga. De tal manera que llega el momento que se agobian, se cansan, se desilusionan o se enemistan con sus mismos compañeros de congregación y entonces se apartan. Amén. Darle demasiada importancia a las circunstancias, culpar a los demás de nuestros propios errores, quejarse de las dificultades, son resultados, son, podríamos decir, frutos de un espíritu religioso, de un espíritu que solo sabe llegar a sentarse, pero que no coparticipa de la vida del reino. Ahora bien, cuando hemos visto la mano de Dios sobre nosotros en una circunstancia, sacándonos de una enfermedad, sacándonos de una dificultad, proveyéndonos de una manera extraordinaria, cuando vemos la mano de Dios, mi hermano, y reconocemos que viene de Él, ¿verdad? De esta manera, nosotros empezamos a entender que Dios es real, que Dios existe y que por lo tanto yo debo de sujetarme a su bendita y santa palabra. Yo debo reconocer que también a través de esa mano, si necesario fuera, Él me va a disciplinar y aún azotar si fuera necesario. ¿Para qué? Para que yo sea corregido, para que yo deje la vida del mundo y entonces a través de eso yo despierte, ¿verdad? Como dice Isaías 60, despierta tú que duermes, amén, para que regresemos a la senda antigua si nos hemos extraviado del camino. ¿Pero por qué? Porque reconocemos que la mano de Dios siempre está sobre nosotros, ya sea para que nos provea, ya sea para que nos discipline, pero nosotros sabemos que no estamos olvidados, que no estamos abandonados, que dependemos de su bendita y santa mano que está siempre sobre nosotros. Amén. De esta manera entendemos que el quebrantamiento del hombre exterior no viene del hombre, no viene de nuestra familia, ni aún de los hermanos de la iglesia. Esa es una obra que la hace directamente el Espíritu Santo y es una obra del cielo. Todo quebrantamiento es una bendición. Todo quebrantamiento es una bendición. Y así lo debemos de ver. Amén. ¿Será que venimos maleducados del mundo? ¿Será que venimos con malos hábitos y malas formas de pensamiento? Claro que sí. Todos así lo entendemos. Y sobre todo cuando vamos conociendo la santidad de Dios, vamos viendo cuán distante estamos de su exigencia de santidad y por lo tanto debemos ser perfeccionados y santificados. Para ser perfeccionados y santificados se tiene que quitar aquello que se opone, ¿verdad?, a la santidad y al perfeccionamiento. Eso es natural. Entonces no debemos de ver el quebrantamiento como una
maldición, como algunos dicen, ay, me está yendo mal, alguna maldición hay sobre mí. No, hay una bendición sobre ti, que te está diciendo que debes corregir tu forma de vivir, que te está diciendo que andas por malos caminos, que te está diciendo que no estás viviendo la palabra de Dios. Amén. Bien, la segunda razón por la que muchos no se dejan quebrantar, y esta es una de las más importantes, es debido a la egolatría. ¿Qué cosa es la egolatría? Eso bien, ego quiere decir el yo, la personalidad de uno, y latría es veneración, adoración. Amén. Nos amamos, nos veneramos demasiado a nosotros mismos. Creemos que nosotros tenemos siempre la razón. Creemos que nos merecemos todo lo mejor que puede existir. Creemos que nosotros obramos correctamente. Y entonces nos oponemos a que los hermanos nos exhorten a través del Espíritu. Nos oponemos, mi hermano, a que el pastor nos discipline. Nos oponemos a que Dios mismo, con su mano poderosa, nos humille o nos quebrante. El amor propio es muy alto, eso todos lo tenemos, sean ricos, sean pobres, sea gente de mediana capacidad económica, de cualquier cultura, analfabetas, académicos, todos tenemos el amor propio. Y este es en donde más trabaja el enemigo. ¿Por qué? Porque el amor propio no impide que el amor de Dios se manifieste en nosotros. Es un obstáculo, podríamos decir, es un tropiezo para que fluya el amor de Dios en nosotros. Porque el amor de Dios fluyendo en nosotros es un amor que se da, que se comparte, es un amor que sale hacia afuera. Pero como nosotros tenemos un amor que solamente retiene para nosotros mismos, entonces no deja fluir ese amor de Dios y nos seguimos nosotros amando demasiado. El resultado de esto es, por decir algo, la excesiva atención al cuerpo. Muchos piensan que están sanos porque van al gimnasio, porque sus músculos se van desarrollando, porque pueden correr muchos kilómetros, porque son muy hábiles en practicar un deporte. Amén. Y eso ellos creen que eso es solamente la sanidad que tienen. Bueno, pues es que ellos viven solo para el cuerpo, se aman demasiado a ellos mismos, ¿verdad? Y solamente están tratando de mejorar su apariencia física. ¿Por qué? Porque lo único que tienen es cuerpo, ¿verdad? Otras personas se dedican a desarrollar su alma y entonces se vuelven intelectuales y se ponen a todas las habilidades, oficios y conocimientos de información que existen, van llenando su mente, ¿verdad? Y entonces lo único que tienen es mente. Su cuerpo lo abandonan, inclusive lo maltratan, ya debido a que trabajan a horas muy altas de la noche, duermen poco, comen mal, entonces maltratan su cuerpo y lo único que tienen es su mente, y estos aman lo que ellos creen que conocen, cuando realmente lo único que han hecho es almacenar información, ¿verdad? Porque conocer, mi hermano, es tener contacto con algo, saber de dónde viene, qué es, cualidades, facultades, ¿verdad? A eso es conocer. Sin embargo, la mayoría lo que tiene es información, pero la adopta como sí misma, como si ellos hubieran hecho los descubrimientos. Toda esta posición de la egolatría hace que no aceptemos la palabra de Dios. Esta egolatría es la que lucha frontalmente contra las escrituras de Dios. Y así se desarrollan y se desarrollaron todos los grupos académicos inclusive que se han levantado en contra de las escrituras, tratando de demostrar que sus investigaciones, que sus estudios están por encima de la
de la sabiduría y del contenido de las Escrituras. También nosotros, sin llegar a esos extremos, hemos opuesto nuestro conocimiento de las cosas a la revelación de las Escrituras. Esta falta de quebrantamiento, mi hermano, el no quitar las fortalezas y no llevar, como dice la palabra, derribar toda fortaleza y llevar todo pensamiento cautivo a los pies de Cristo. Quiere decir, sometimiento ¿a quién? A la sabiduría. ¿Por qué? Porque Cristo es la sabiduría de Dios. Amén. Cristo es el verbo que construyó todas las cosas, que creó todas las cosas. Él es el que determinó todas las leyes universales, las leyes naturales, las leyes de la herencia, todas salieron de la boca de Jesús. Él las conoce, en Él está implícita toda la sabiduría. Entonces nosotros nos estaríamos sometiendo a alguien que sabe más que nosotros. Amén. No nos estamos sometiendo a un hombre que dice conocer, pero que no conoce, sino a alguien que verdaderamente de sus labios salió la sabiduría. Entonces, esta porción nosotros debemos de entenderla muy bien. Hay muchísimos congregantes que no toman en cuenta la enseñanza que se le da en su congregación. Muchos creen saber más que su pastor y por lo tanto lo toman en poca estima. Ningún siervo que Dios haya llamado y haya formado está carente de sabiduría del cielo. Muchos conocerán, mi hermano, conocimiento del mundo. Muchos conocerán geografía, antropología, inclusive administración de empresas, administración de mercadotecnia, y por eso creen que pueden aplicar esos métodos dentro de las congregaciones, y cuando el pastor de la congregación está aplicando un método que viene de la Biblia, piensan que es un método antiguo, que no opera, que ya no funciona, cuando ha demostrado durante 2000 años que es la única forma como la iglesia ha crecido, se ha sostenido y ha llegado hasta ahora. Esto es producto pues de nuestro ego, de creer que nosotros sabemos, somos más de lo que somos, y esto lo declara de manera muy clara Pablo al decir: no os consideréis sabios en vuestra propia opinión, no tengáis una estima mayor de la que se debe de vosotros mismos, porque creyéndose sabios se han hecho necios, ¿verdad? Entonces todo eso está entendido en las Escrituras. ¿Cómo sé que estoy menguando en la egolatría con la que yo llegué a los pies de Cristo? Cuando yo entiendo que la obra de Dios es buena, es para mi bien, y yo la acepto para ser transformado. Cuando yo empiezo a aceptar la mano de Dios sobre mi vida y para transformar mi carácter, para llenarme de recursos del cielo, y yo empiezo a aceptar la voluntad de Dios en mi vida, es porque yo estoy menguando en mi vida voluntariosa que se ha opuesto a la voluntad de Dios. Este amor a nosotros mismos, mi hermano, es el que se siente de la obra de otras personas, es el que recibe todo malentendido como una agresión, es el que todo el tiempo se está quejando de cualquier cosa
que ve en la congregación, de las sillas, del sonido, del calor, de que algunos hermanos glorifican a Dios en voz alta, de que otros danzan, del tipo de la alabanza, todo eso les molesta o les causa una molestia. Y ese es el hombre interior, ¿verdad?, que está tratando de revelarle a este viejo hombre que él no tiene cabida en el reino de los cielos, que tiene que quedar afuera, porque esta es otra expresión, es una expresión espiritual, y el hombre viejo, a través del amor propio, está fundamentado en todas las experiencias que tuvimos en el mundo. Pero al entrar nosotros al reino de Dios, todo se transforma. Tiene otra cultura, tiene otra forma de expresarse, y ahí lo único, en el reino de Dios solamente hay uno. Solo hay uno que es excelso, que es perfecto, que es santo y que es sabio. Y es al Señor Jesucristo el centro de todo el reino de Dios. Amén. Y eso es lo que choca contra nuestra forma de pensamiento. Ahora bien, hay una parte importante que vamos a comentar en esto del quebrantamiento total de nuestro yo. Y hay un ejemplo en el jardín de Getsemaní. Ahí el Señor, cualquier residuo que pudiera haber quedado de él, de algún anhelo, de algún deseo de su corazón, ahí fue quebrantado totalmente. Y el Padre le dijo, se debe beber la copa. El Señor pedía que se pasara esa copa, ¿verdad? La copa donde a través de la abominación del pecado de toda la humanidad, Él cargaría en sí mismo el cuerpo de pecado de todos nosotros. Y Él, por lo que resultaría, no por lo que iba a suceder en la cruz, sino por la separación que iba a haber momentánea entre Él, llevándose la maldición de todos nosotros, y el Padre, mi hermano, apartando su rostro. Y ahí aún esa parte que el Señor Jesús quería evitar de alguna manera, no estar separado en ningún momento de su Padre. Entonces el Padre le dijo, hay que beber la copa. Por eso el Señor 3 veces se acercó a orar y al final le dijo, la beberé, Señor, que se haga tu voluntad. Ahí tenemos la porción de Hebreos 5, 7 al 9, en donde dice, y Jesús en los tiempos de su carne, con lágrimas y llanto, clamándole a aquel que podía salvarle, aprendió la obediencia. Fue perfeccionado en la obediencia. Entonces el hombre, el ego del que se opone a la manifestación y sometimiento al único y verdadero Señor, debe ser quebrantado totalmente. ¿Para qué? Para que, sometida a su voluntad, pueda ser usado. Pueda ser un instrumento de la gloria de Dios. Ahí es donde los ministerios crecen. Ahí es donde los verdaderos ministerios empiezan a caminar, mi hermano. Cuando ya nosotros nos hemos sometido totalmente a la voluntad de Dios y esperamos que Él nos instruya, nos ordene y nos guíe. En ese momento, el amor propio desaparece de raíz y empezamos a recibir la dirección total del Espíritu Santo. Y entonces vemos constantemente la poderosa mano de Dios abriendo puertas,
abriendo caminos, trayendo provisión, etcétera, etcétera. Amén. Sea pues tu oración y la mía, todos los días, que nuestra voluntad se someta incondicionalmente a la voluntad de Dios, y su Espíritu nos traiga las instrucciones y la revelación del cielo para que obremos constantemente y vivamos de victoria en victoria, de gloria en gloria. Amén. No importando las heridas que pudiéramos tener. Amén. Tenemos que ser quebrantados y obviamente eso va a dejar algunas señales en nosotros. Amén. Quitarnos el orgullo, quitarnos hábitos, dejan señales en nosotros. Amén. Pero no importa, porque al final, con aceite y con vino, seremos vendados y seremos restaurados. Si nosotros vemos, amados, en las Escrituras, no hay un solo siervo de Dios que no haya sido quebrantado. Moisés, cuando mató al egipcio, empezó su quebrantamiento. Cuando él pensó que empezaba su gloria al ser reconocido por sus hermanos como su libertador, empezó su quebrantamiento, empezó la persecución de los egipcios y tuvo que huir a un lugar desértico y alejado. Y ahí fue quebrantado de todo su orgullo, de todo su conocimiento, de toda su opinión propia de que él era suficiente para liberar al pueblo de Israel. Y fue quebrantado, y fue quebrantado. Y le quedaron heridas, le quedaron señales. Tantas eran sus señales que hasta tartamudo, después de 40 años, empezó a manifestarse en su persona. Sin embargo, después fue levantado como uno de los personajes más extraordinarios en las Sagradas Escrituras. Abraham fue quebrantado, fue sacado de su casa a un lugar donde no conocía. Estuvo caminando por toda la tierra de Canaán. Fue probado, pidiéndole a su hijo que lo llevara al monte Moriah para ser sacrificado. ¿Te imaginas tú, mi hermano, durante ese recorrido de 3 días que le llevó de Hebrón al monte Moriah, lo que habrá sufrido esa alma? Sin embargo, cuando llegó y vio el monte Moriah, estaba fortalecido. Creía en el Dios que aún podía resucitar a los muertos. José fue quebrantado, mi hermano. Vaya que si fue quebrantado. Cuanto mayor es el quebrantamiento es porque mayor es el destino del ministerio que nos va a dar el Señor. Es, podríamos decir, proporcional. Mucho quebrantamiento, gran ministerio. Poco quebrantamiento, ministerio pequeño. Y así vemos aún a Jacob. Desde el vientre de su madre estuvo luchando. Cuando se fue con su tío Labán, 20 años, ahí fue preparado. Y después todavía en su regreso siguió siendo quebrantado. Cuando se encontró con su hermano, cuando se muere Raquel, cuando Dina es violentada, cuando Rubén falla con Lea, cuando aún el mismo Judá se va de su casa. Todo eso
fue quebrantado, pero al final había sido hecho el ministerio para el cual había sido llamado. No ha habido un solo ministerio que no haya sido quebrantado. Jeremías, durante 25 años, mi hermano, perseguido, visto mal, vituperado, encerrado en la cárcel, echado en una cisterna. Isaías, mi hermano, que profetizó durante 50 años, al final de su vida, después de que era mal visto, porque profetizó en contra de Judá en los mejores momentos de gloria de Judá, mi hermano, y al final muere aserrado, ¿sí? Lo partieron en dos. Todos los profetas que tú tendrás la oportunidad de leer en las Escrituras, todos fueron quebrantados. ¿Por qué? Porque el hombre exterior no puede dimensionar la obra del Espíritu. Tiene que ser tratado, pero al final siempre saldrá, al romper la cáscara del hombre exterior, siempre saldrá de esa semilla un siervo útil para Dios, maduro, una persona que conoce a Dios, que ha sido templado para todas las circunstancias, un Elías que aún en las grandes persecuciones al final recibe la palabra y la visitación de Dios. Amén. Nadie puede ser usado si primero no es quebrantado. Y así fueron todos los apóstoles del Cordero, todos quebrantados. Pablo, quebrantado de una manera extraordinaria. ¿Para qué? Para ser preparado, para ser hecho útil, para ser de provecho para la obra de Dios. Entonces no importa que en el quebrantamiento nos vayan quedando señales. Como dice en una porción Pablo, yo tengo en mi cuerpo las señales por Jesucristo. Así que a mí que no me molesten. Yo soy prueba viva de lo que yo he sufrido por Cristo. Amén. Solo cuando nuestro hombre exterior, mi hermano, es humillado, es sometido, es inclusive lastimado por los demás, cuando pareciera que todos los infortunios se vienen sobre él y le van marcando con muchas cicatrices, esas son las señales de que es un hombre probado, templado y aprobado. Amén. Todo aquel que le ha ido bien, que dice que va todo bien, mi hermano, el que no es quebrantado no es útil. No se puede poner vino nuevo en odres viejos. No se puede poner remiendo nuevo en paño viejo. Todos debemos de ser transformados, quebrantados, para que seamos útiles de recibir ese nuevo vino que viene del cielo, esa nueva revelación que nosotros vamos a recibir del cielo. Amén. Y al que no ha tenido ningún sufrimiento, ninguna herida, ninguna disciplina durante su vida en Cristo Jesús, mi hermano, verdaderamente no es de confianza. ¿Por qué? Porque todos nosotros, mi hermano, el león que anda rugiente alrededor de nosotros, aprovechará cualquier oportunidad para lanzarnos un zarpazo. Alguno que diga, no, a mí nunca me ha pasado nada, todo ha sido bueno para mí, yo no tengo ninguna herida, yo nunca fui disciplinado, debe de revisarse. Porque no hay ni uno bueno
porque no hay nadie que en el mundo conozca la obra del reino de Dios, solamente revelado por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, mi hermano, tiene contacto con nosotros cuando sabemos ser mansos, humildes, y que con un corazón quebrantado, en oración y ayuno, nos presentemos ante el trono de la gracia. Nunca debemos menospreciar la obra que el Señor esté haciendo en nosotros, quebrantando nuestro hombre exterior. Y aquí tomamos a dos manos esa porción que dice, el hombre exterior se va desgastando, o sea, va envejeciéndose, va camino a su lugar final, pero el hombre interior, dice, se rejuvenece cada día. O sea, es lo opuesto. El hombre exterior es opuesto al hombre interior. Todo sufrimiento que hay en el hombre exterior fortalece al hombre interior. De ahí pues el ayuno. El hombre exterior tal vez tenga hambre, tal vez tenga sed, pero el hombre interior se está fortaleciendo, está tomando dominio sobre sus mismas necesidades. La oración, mi hermano, va quebrantándonos, inclusive la misma posición física pudiera ser una exigencia del hombre exterior, que es el que empieza a molestarnos con las rodillas, con las sentaderas, en fin, pero el hombre interior se ve que va adquiriendo fuerza, que se va haciendo más ágil, ¿verdad? Se está más dotada cada vez más, y entonces el hombre exterior es lo opuesto al hombre interior. Por eso es que el hombre exterior no quiere ni puede anhelar las cosas del reino de Dios. Pero bendito sea el Señor Jesús, que gracias a Él vivifica nuestros espíritus, le da fuerza, le da fortaleza, le da confianza y sobre todo le da su presencia. Amén. Si el hombre exterior no es quebrantado, especialmente en el área de nuestro intelecto, todo lo que hagamos será producto de nuestra voluntad y de nuestra imaginación. Aplicaremos conocimiento humano y verdaderamente la obra que hagamos será una obra inútil para el Señor. Amén. Roguemos pues y le digamos bienvenido al quebrantamiento interior, ¿verdad? Y no temamos, que el Señor siempre está con nosotros, que no nos dará prueba más allá de lo que podamos soportar o que podamos salir adelante. En todo quebrantamiento, en toda prueba, el Señor siempre dará la salida. Bien, amados, concluimos con esto el primer tiempo de la enseñanza. Esperamos, mis amados, que nos llamen si tiene usted alguna necesidad, conoce los teléfonos y esperamos su llamada para ser útiles y poder compartir con usted alguna duda que tenga en el Instituto Bíblico Radial. Amén.